Buenos días, hermanos, y quiero compartir unos versículos con ustedes para animar sus corazones y al final que podemos alabar y adorar a nuestro Señor. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Juan capítulo 14. En el libro de Juan capítulo 14 encontramos Cristo al punto a ir a la cruz para morir y les dio las noticias a sus discípulos que él iba a morir. Y encontramos a sus discípulos molestados, dice en versículo 1, turbado por estas noticias, porque pensaron cómo nosotros podemos vivir y seguir sin Cristo, sin nuestro profesor. Y Cristo está enseñándoles algo para animarles, para seguir en su fe cuando él se fue a la cruz. Y menciona varias veces un tema muy importante por ellos, y este es el tema de la paz. Y la paz que encontramos en versículo 27. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en estos versículos encontramos la palabra paz. Y esta fue una palabra usada frecuentemente en su tiempo. Y es como nosotros cuando encontramos alguien decimos, ¿cómo estás? ¿O qué tal? Y es una manera para saludar a alguien. Y usaron este igual por allá. Y vamos a ver esto unas veces más. Y fue conocido también para despedir a alguien, para decir de nuevo paz a alguien. Y fue una palabra que significa prosperidad y también la condición de paz y de armonía. Y acá encontramos Cristo en versículo 27 listo para dejar sus discípulos y dice él iba a darles algo y este fue su paz. Y es algo increíble porque yo no puedo decir esto a ustedes. Tal vez digo que espero que tengas paz, pero yo no tengo la habilidad para darles paz. ¿Por qué? Porque hay condiciones fuera de mi control que necesitan para tener paz. Y él dice también que en el mundo, menciona, no os la doy como el mundo la da. Y encontramos en el mundo un cierto tipo de paz, pero siempre es una ilusión, porque la paz del mundo no dura. Por ejemplo, en el último año, en muchas partes de Sudamérica había problemas en casi todos los países. ¿Y por qué? Porque la realidad del corazón del ser humano es no hay paz. Pero Cristo, porque por su propia fuerza, Él tiene la habilidad para darnos paz. ¿Recuerdas en el libro de Apocalipsis, capítulo 1? Y encontramos Juan cuando Él encontró a Cristo. Y dice en versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y Cristo podía decir a Juan, no temas. ¿Por qué? Porque él tiene la habilidad para decir esto. Y al final, ¿por qué? Porque dice en el próximo versículo 18, y el que no temes, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades. La realidad es esto, solo Cristo puede decir a nosotros no temes y que tenemos paz. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el próximo versículo que Él venció todo. Pero un problema con los discípulos, ellos temieron. ¿Por qué? Porque iba a dejarles. Y Él les dio una promesa.
Encontramos el versículo 16 y 17 de Juan 14. Dice, yo rogaré al Padre y os dará como a otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién fue este consolador? El Espíritu Santo. Cristo les dijo, yo voy a enviar a alguien para consolar a ustedes. Alguien que iba a quedar con ustedes para siempre. ¿Y quién fue esta persona? Su Espíritu Santo. Y en el próximo versículo dice en 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le vi, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta fue la promesa a sus discípulos, que iba a enviar su Espíritu Santo, no solamente para morar con ellos, para morar en ellos y también para siempre. Y esta es la promesa que tenemos, que Cristo está con nosotros y para quedar con nosotros para siempre. Y tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y vale la pena para meditar un poco en esto. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está en mí? Ese Espíritu de Dios. Así que cuando tal vez en esos momentos estamos en casa, solos y tal vez molestados por algunos pensamientos, pero podemos confiar en esto. Yo tengo conmigo el Espíritu de Dios. Nunca estoy solo. Y vemos también cómo fue esta paz. ¿Qué fue la manera de esta paz? En Filipenses capítulo 4 y versículo 7 habla de esta paz. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta es la paz de Dios. Dice, y sobrepasa todo entendimiento. Y no solamente pasa todo entendimiento, porque a veces estamos en problemas. Y a pesar de todos los problemas, tenemos la paz de Dios. Y paz en el entendimiento. Y tal vez has visto en tu vida esta paz, o tal vez estás esperando esto. Pero la realidad es esto. Este es el deseo de Dios, que nosotros disfrutamos esta paz diariamente, porque tenemos la presencia de su Espíritu con nosotros. Y él termina este versículo en Juan 14, versículo 27, para decir a ellos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La respuesta natural a estos problemas es para tener un corazón que está molestado y para tener miedo. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y él está diciendo a ellos, para no dejar sus corazones para tener miedo, o tal vez para estar molestado por todas las cosas alrededor. Así que ese es uno. Él les dio su paz y también a nosotros dio su paz. Y Él solamente puede hacer esto. Así que, número 2, pasamos a capítulo 16, Juan 16, versículo 33. Y Él salió del aposento alto con sus discípulos y pasando por las calles, está hablando con ellos. Y encontramos en Juan 16, versículo 33, este versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo, hablando con sus discípulos, dice acá en estos versículos, estas cosas os he hablado. Y ya no tenemos tiempo en estos momentos para leer capítulo 13, 14, 15 y 16 del libro de Juan. Pero brevemente, ¿qué dijo Cristo a sus discípulos? Él les enseñó la realidad de su crucifixión, que iba a pasar y sufrir en las manos de los judíos, y al final ellos iban a matarle por medio de la crucifixión.
y avisando a sus discípulos antemano. ¿Por qué? Porque fue fácil mirando a todo esto para pensar, ya perdimos todo, ¿qué vamos a hacer? Pero Él está avisando a ellos antemano. ¿Por qué? Es como, no sé si has hecho esto, pero leyendo un libro, y ya yo sé cómo termina la historia. Así que leyendo esta historia yo no tengo que tener miedo en medio de la historia porque yo sé cómo termina la historia. O tal vez mirando una película, algo como esto. Ya yo sé cómo termina esta historia y no tengo que tener miedo. Y él dijo esto a sus discípulos. ¿Por qué? Para avisarles antemano, mirando a él en la cruz, para recordando que les dijo, este iba a pasar, pero yo voy a resucitar. Y también por nosotros nos avisa de muchas cosas, pero vemos algo muy importante. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vemos, él está hablando, como esta ya pasó, porque con Cristo este fue como un hecho terminado, aunque todavía él tuvo que ir a la cruz. Pero el punto es, porque Él es Dios, el Hijo de Dios, Él puede decir, ya he vencido al mundo. Y al final vemos ya que Él venció en la cruz la muerte, Él venció el pecado y Satanás, porque ya fue resucitado, venciendo la muerte y todo esto. Y nosotros podemos confiar en Él por medio de esto. Él venció todas las cosas del mundo. Y ya podemos pasar por cosas en el mundo. Ya hay enfermedades, hay diferentes aflicciones, persecución. Pero vemos algo importante, que Él venció las cosas que tenemos que temer. Porque esta es la muerte. Y porque Él venció la muerte, yo no tengo que tener miedo de la muerte, porque Cristo venció todo. Y en el libro de Colosenses, capítulo 3 y versículo 15, Colosenses 3, 15 dice, y la paz de Dios gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y dice esto, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Y el punto es esto, esta paz de Dios que Él nos dio debe gobernar toda mi vida. Está como está reinando en mi vida, dictando cada aspecto de mi vida, controlado por esta paz, en vez de controlado por las condiciones alrededor. ¿Y por qué? Porque Él venció el mundo. Y pasamos al capítulo 20 de Juan capítulo 20, y ya encontramos en Juan capítulo 20 que ya Cristo falleció y ya resucitó. En capítulo 20, versículo 19, encontramos los discípulos en el aposento alto y, y Cristo entró con ellos. Vamos a leer versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces encontramos que Jesús encontró los discípulos y vemos algo importante. Los discípulos en el aposento alto, pero vemos, dice este versículo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Los discípulos no entendieron, no se creyeron lo que Cristo había dicho acerca de para no tener miedo, pero ya encontramos ellos en el aposento alto con este miedo de los judíos. ¿Y por qué? Porque lógicamente tenía miedo que los judíos iban a venir y llevar a matarlos como mataron a su profesor Jesús.
Pero Cristo, recuerdas, es vencedor de todo. Y Él entró en su presencia y les dijo paz a vosotros. Y es igual por nosotros, siempre entrando en el tiempo de dificultades para decir paz. Y imagínate de su respuesta, mirando a Cristo, ¿qué? Y porque ellos estuvieron por temor y también de tristeza, pensando ya Cristo falleció. Y ya escucharon algo antes de esto, que tal vez se resucitó, pero ahora Él está en su presencia, enfrente de ellos. Y les dijo paz para calmar a ellos, porque Él estuvo con ellos, mostrando las manos, mostrando su lado y sus pies, para mostrar que Él, en realidad fue Él. Y a veces escuchando esto es fácil para pensar, oh, qué alegría para tener Cristo con nosotros. Pero ¿quién tenemos? Tenemos la presencia de su Espíritu con nosotros siempre. Y vemos que Tomás no estuvo allá, y por esto él no creó. Pero nosotros siempre tenemos el Espíritu. Cada creyente tiene el Espíritu de Dios que mora en ellos. Y donde estoy, Él está conmigo. Allá el Espíritu de Dios está conmigo en Canadá, y el Espíritu de Dios está contigo si eres hijo de Dios, donde estás. Será cualquier parte, persona en cualquier parte del mundo. El Espíritu de Dios está con nosotros y está con nosotros para consolarnos. Por esto vemos la paz de su presencia. La presencia de Cristo en este momento con sus discípulos en este aposento alto. Pero con nosotros tenemos paz porque tenemos el Espíritu de Dios que está en nosotros, dando testimonio con nosotros que somos hijos de Dios. Y versículo, repite esto de nuevo en versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y después dice, como me envió al Padre, así también yo os envío. Cuando por fin calmó los discípulos, Cristo les envió para hacer su trabajo, como Él está enviando a nosotros para hacer sus obras. Pero pasando de acá, encontramos en versículo 28, la última vez encontramos esta palabra en el libro de Juan. Porque, ¿qué pasó? Encontramos en versículo 24 que Tomás no estuvo con ellos. Y por esto él no creó con los demás discípulos. Le dijeron, ya vimos a Cristo. Y les respondió que no voy a creer si yo no puedo meter mi dedo en las manos. Y por fin encontramos en versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y respondiendo a Tomás, les dijo, pon aquí tu dedo y mira en mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Lo que es increíble, y Cristo les dio, o en este caso le dio a Tomás, la realidad de su presencia. Él mostró a Tomás sus manos, y mostró a Tomás su costado. ¿Para qué? Para que también Tomás pueda disfrutar su paz. Y a veces, cuando nosotros estamos pasando por dificultades, es fácil para quedarnos en este tiempo molestado, en medio de miedo. Pero Cristo nos vino para darnos paz y para no quedarnos en dudas, pero para disfrutar la paz de Dios. Y es increíble, porque Él podía decir, no me importa, Tomás, voy a enfocar en los demás, porque ya Tomás no creó en mí. Pero ya regresó y mostró a Tomás su persona.
¿Para qué? Para que al final Tomás creyó también. Y vemos la respuesta de Tomás. Dijo, Señor mío y Dios mío. Al final, hermanos, ¿qué es el propósito de Dios? En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23, dice allá, y el mismo Dios de paz, y Dios es un Dios de paz, porque Él es Dios de todo, y Él es la única persona que puede darnos paz, porque es sobre todo. Por esto está llamado el Dios de paz, y dice, os santifique por completo. El propósito de Dios es para separarnos de todo el mundo a sí mismo. Y si estamos con Dios, podemos disfrutar su presencia y podemos disfrutar su paz. Y ese es un propósito de Dios, especialmente en estos tiempos difíciles, que podemos disfrutar la presencia de Dios. Y quiero animar a ustedes para pasar el tiempo con Dios, en su palabra, disfrutando comunión con Él. Y por esto dice, Él quisiera separarnos, santificar, y la palabra santificar es para separar de una cosa a Él, separarnos de todas las dificultades, y esto para Él. Y dice, os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de nuestro Dios, que estamos separados, ya estamos todavía en el mundo, ya todavía hay cosas alrededor pasando, tal vez hay muchas dificultades en la vida, pero el propósito de Dios, que enfocamos en Él y que nuestros ojos estamos siempre puestos en Él, a pesar de las cosas alrededor. Y tenemos que recordar también que muchas veces en el mundo hemos visto que paz viene después de grandes batallas. Y a veces tenemos que pasar por algunas batallas, tal vez muy grandes, muy fuertes. Tal vez sufrimos varias cosas para disfrutar esta paz. Pero todavía Él es el Dios de paz. Y como vemos, Cristo, la promesa de Cristo, es para darnos la paz. Y porque Él es vencedor de todo, Él es la única persona que puede darnos esta promesa para dar paz a todas las personas que están confiando en Él. Así que la pregunta es esto. 1. ¿Conoces a Cristo como Salvador? ¿Eres su hijo? Porque solamente por medio de fe en Jesucristo puedes tener esta paz. Pero si eres hijo, ¿estás disfrutando esta paz? Porque es el propósito de Dios, que nosotros estamos disfrutando esta paz. Gracias y Dios le bendiga.